Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal GateW, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Amigos, como siempre su amigo y servidor Baldo Quiñones y su canal GateW les trae los hechos, noticias, información, temas importantes y controversiales. Y me voy a trasladar a diferentes regiones, diferentes naciones, porque voy a hablar de la crisis migratoria que supuestamente se vive entre la frontera sur, entre la frontera norte y la frontera sur de los Estados Unidos. Especialmente la migración que llega por docenas o por cientos, por miles, justamente a la frontera, buscando el sueño americano. Y hablo justamente de mis hermanos haitianos, ¿okay? De cómo han sido tratados por el Departamento de Migración de los Estados Unidos. Si usted no miró las imágenes, aquí están algunas de ellas, del actuar del Departamento de Migración de Estados Unidos en contra de los hermanos haitianos. ¿Ok? Claro, se habla de esta crisis y si mira las imágenes pareciera que en Estados Unidos todavía estos agentes de migración estuvieron actuando como si se tratara todavía de la época del esclavismo. O sea, los trataron igual. Inclusive lanzaron algunos insultos racistas. Este es un país de blanco, así dijo uno de los migrantes, uno de los del Departamento de Migración, un país de blancos. De veras, cuando aquí el 35% de descendencia afroamericana, cuando otro 35% ahora lo representa el latino y otro 10% de diferentes nacionalidades, claro. Es totalmente absurdo, pero vamos, este es un poco de ese racismo que todavía existe entre las razas. Pero vamos aquí al punto, estamos hablando de Haití. ¿Por qué? Yo analizando todo esto pensé en algunos detalles que salen de contexto. ¿Quién es responsable de esta migración? ¿Por qué unos sí y otros no? Vamos a un punto importante. Vamos a hablar de la migración supuestamente de Venezuela, que huye de la dictadura. ¿Okay? Que huye de la dictadura del señor Nicolás Maduro. Usted miró a las naciones latinoamericanas acogiendo supuestamente a los hermanos venezolanos. Luego, con el Grupo de Lima se vino una venefobia en contra de todos los venezolanos. Y fueron perseguidos por los mismos gobiernos que en un principio, cuando dieron el golpe, cuando se autoproclamó el señor Juan Guaidó, inmediatamente ellos, tratando de quedar bien con el gobierno de Estados Unidos, querían acoger a todo venezolano que huyera supuestamente de la dictadura. ¿Se acuerda? Sí lo recuerda, ¿verdad? Digo, que no se olvide ciertos detalles para entender. Entonces, ¿qué me refiero yo con esto? Que inclusive fueron recibidos en muchas naciones latinoamericanas y luego fueron tratados como esclavos o sea, se convirtieron en un arma y se convirtieron en presas de esos gobiernos. Ni les atendieron, ni les hicieron caso, al contrario, estaban siendo tratados de manera injusta por los mismos latinoamericanos, porque se trataba de el chavismo, los venezolanos. Por Dios, esa estupidez. Pero bueno, voy a dejar eso. Cuando digo esto, usted miró también, y aquí están algunas fotografías, de cómo justamente también el Departamento de Migración de los Estados Unidos, supuestamente, cuando los venezolanos estaban supuestamente buscando el sueño americano, huyendo justamente de la dictadura del señor Nicolás Maduro, ahí estaba el Departamento de Migración, la policía ayudando y apoyando a los venezolanos que huían justamente de la supuesta, ¿cómo se dice? Dictadura. Fíjense, véanlo, esta es la realidad. La policía ya ayudando al niño, cargando al niño, y tratando de darles aguas. Y luego justamente los medios de comunicación, por montones, los venezolanos por acá, por allá, usted es venezolano, tiene familiares aquí. Todo mundo hizo su agosto con los venezolanos. Y uno se pregunta, ¿por qué Venezuela sí? ¿Por qué los haitianos no? Ahorita le voy a explicar, nomás para que vea ese doble estándar y cómo esta hipocresía. Pero vamos a otro punto. Los afganos que hoy con el talibán están huyendo de ahí. ¿Y qué pide el señor Antonio Gutiérrez? ¿Qué pide Estados Unidos? ¿Qué pide la comunidad internacional? Que se acoja a todo afgano que quiera huir de Afganistán para llegar a diferentes naciones, que los gobiernos se encarguen de ellos. Sí, los afganos sí, los venezolanos sí, pero los haitianos no. Ok, no, vean las cosas como estoy diciendo. Pero vamos a los puntos interesantes. ¿Por qué una cosa sí y por qué una cosa no les conviene? ¿Por qué les conviene cierto tipo de migración y por qué cierto tipo de migración no les conviene? Vamos, aquí el doble estándar de toda nación.
vamos al punto. Los afganos, ¿quién fue responsable de crear ese caos? ¿Fue el Talibán? No, fue la intervención de 20 años de Estados Unidos apoyado por la Organización del Atlántico Norte. Ellos deberían de acoger a los afganos. Vamos, los venezolanos. Ellos fueron responsables de invitar a los venezolanos a huir justamente de la supuesta dictadura. Y luego los atacaron. Esas imágenes que miró luego se convirtieron en contra de los venezolanos. ¿Por qué? Porque en Venezuela y acogieron supuestamente a los migrantes venezolanos de manera muy humana y casi hasta todo mundo de manera conjunta apoyando a los venezolanos que huían de la supuesta dictadura. Fueron detenidos, fueron llevados a diferentes centros de detención en Estados Unidos y luego fueron expulsados. Eso no se supo. No, eso nunca se va a saber. Que se trataba de a través de los medios de comunicación, la principal arma de Estados Unidos, la propaganda, no de comunicación. No hablo de medios de comunicación ni de información, hablo de medios de propaganda. ¿Por qué hacían esto entonces con los venezolanos, ayudándolos, apoyándolos? Era muy simple. Se trataba de darle legitimidad a las sanciones que hay en contra de Venezuela, a las medidas coercitivas que hay en contra de Venezuela, para seguir proyectando ante el mundo un Estados Unidos que acoge a todo aquel que huye de las dictaduras. Y esto justifica al mismo tiempo para que el mundo vea que lo que hace en contra del gobierno de Venezuela, las sanciones, así también como sus políticas coercitivas en contra de Venezuela son legítimas, porque al mismo tiempo que apoya al pueblo, está atacando al dictador. Fíjese, así se lo inyectaron psicológicamente. Se trataba de dar esa imagen al mundo a través de los medios de propaganda que estaban apoyando a los venezolanos, cuando en realidad fueron detenidos y luego fueron expulsados. Pero eso no puede salir a la luz pública y nunca salió. Únicamente los utilizaron para perfilar esa imagen que necesitaba Estados Unidos. Pero vamos, aquí yo estoy hablando de las hipocresías y doble estándar y cómo Estados Unidos siempre utiliza esto como un arma. No le importan los derechos humanos. Yo lo digo con responsabilidad. Le importa utilizar cada situación como un arma para atacar a aquellos que quiere atacar. Pero vamos, fueron expulsados para el que no sabía. Pero vamos a otro punto. A los haitianos ¿qué van a ganar de Haití? No está un gobierno inconveniente para Estados Unidos. Tienen dominada Haití, no hay ningún problema. Entonces, ¿para qué queremos los migrantes? No los queremos, los necesitamos allá. Ahora, estoy hablando de Haití. Un Haití que desde su independencia ha sufrido por lo menos 102 revoluciones y golpes de Estado. ¿Okay? O sea, es una nación que desde que se independizó jamás ha tenido estabilidad. Desafortunadamente, el último golpe de Estado fue realizado justamente en 1991 por el ejército, y hablo del señor Jean-Bertrand Aristide. ¿Lo recuerda? Jean-Bertrand Aristide, que fue derrocado por el ejército. Ese fue el último golpe de Estado. Y desde ahí no hemos tenido estabilidad en Haití. Un golpe de Estado porque era conveniente para la oligarquía de Haití y para el Departamento de Estado. Fue apoyado por el Departamento de Estado este golpe de Estado también. 1991, 29 de septiembre. Y de ahí empezó Haití en la decadencia. Luego vamos a otro punto del que no se habla. ¿Ok? Otro punto del que no se habla. ¿Quiénes son responsables de todo esto? Esos golpes de Estado. Apoyados por ciertas naciones, por las mismas de siempre. Ellos crean el caos allá. ¿Ok? Ellos crean el caos allá y luego no quieren que vengan acá. Ahí tenemos esa situación. Ahora, cuando México tiene la solución para todas las cosas. Curioso, un gobierno que no ha participado en ningún hecho desestabilizador, en América Latina, como es México, que nunca interviene en ningún asunto externo, que nunca ha participado en alguna guerra fuera de lo que es dentro del mismo territorio, que siempre ha sido una nación que respeta las leyes internacionales, que nada tiene que ver con todo este desastre, es la que paga las consecuencias. Pero las que están causando todo este daño son las mismas responsables que hoy no quieren esta migración. Entonces, y porque sí hay doble estándar.
¿Por qué? Si el gobierno de Estados Unidos quisiera, como lo dijo el señor Andrés Manuel López Obrador, yo lo dije también en video, que Estados Unidos tiene suficiente dinero y gasta tanto dinero que bastaría quitarle un 1%, el 2% de todo el gasto promedio que realiza el gobierno de Estados Unidos, especialmente en el complejo militar industrial, y sería suficiente para crear los programas de desarrollo y bienestar que necesita todo Centroamérica y las islas del Caribe. ¿Por qué no se piensa así? Cuando México tiene los programas, ¿ok? México tiene las soluciones, tiene no solamente apoyo económico, sino también tiene los programas que se deben implementar para evitar esta migración. Solamente que Estados Unidos ni Canadá cooperan, todavía están analizando qué pueden hacer, cuando México ya tiene las soluciones, y así lo dijo el señor Andrés Manuel López Obrador. Vamos a otro punto. Esto se agravó aún más. Fíjese, México envió 1,000 toneladas, y todavía están descargando esos buques mexicanos allá en Haití. Hasta este momento, 1,000 toneladas de comida, que no es poquita. 1,000 toneladas es una enorme cantidad de víveres, enorme, 1,000 toneladas, ok, que envió México, cuando no es responsable de nada de lo que pasa en Haití. Y curiosamente, Estados Unidos, que es de cierta manera responsable por apoyar siempre cada golpe de Estado, no quiere a los migrantes. ¿Por qué? Porque no va a ganar nada con que vengan aquí. Los migrantes venezolanos fueron un arma para crear esa imagen y justificar lo que está haciendo. Ahora, otra cosa que se agudizó más, justamente este desastre en Haití, desde el asesinato del señor Jovenel Moïse. No digo que no hubiera problemas, los había y por cantidades, nunca ha sido estable. Pero desde que dieron el golpe de Estado en contra del señor Jovenel Moïse, prácticamente Haití es un desastre. No hay coherencia. O sea, es una locura Haití. Precisamente por eso están huyendo por miles. El crimen organizado tomando control de las ciudades, de las calles, el ejército conjuntamente con el narcoparamilitarismo ya tomando también su parte en toda esta desestabilización. Entonces, ¿qué le queda al pueblo haitiano? Cuando tiene al gobierno actuando como criminal y cuando tiene las bandas criminales apoyadas por el Estado y protegidas por el Estado, ¿qué le queda al pueblo? ¿Ok? Pero vamos, esto yo digo que se agudizó desde el asesinato del señor Jovenel Moïse. ¿Por quién? Por mercenarios colombianos, apoyados por el gobierno colombiano, apoyados por el narcoparamilitarismo del gobierno del señor Iván Duque. Ellos son responsables directos también de esta crisis y ellos muy campantes. Mataron a una persona inconveniente como Jovenel Moïse para darle más poder a las mafias que tienen conexión con Colombia. La migración empieza a salir y quien paga las consecuencias, que nada tiene que ver en absoluto de este desastre que hay en Centro, Haití o República Dominicana, México. Nada tiene que ver con todos los problemas que hay ahí. Ahí, detrás de todos estos problemas, gobiernos nefastos que hay en todas estas naciones, apoyados por el Departamento de Estado. Por Dios. Y todavía Estados Unidos no quiere la migración de estas naciones. ¿Por qué? Cuando son responsables casi directos de toda esa masiva migración que hay, apoyando a gobiernos que roban, que transan, que entregan. Si no hubiera nada de esto, si el Departamento de Estado no apoyara nada de esto, del robo, del saqueo, ¿okay?, de esta piratería que hay en los diferentes gobiernos, de estos enriquecimientos ilícitos, pues por supuesto que no hubiera migrantes en Estados Unidos. Los hay porque apoya todo esto. Cuando dice luchar en contra de la supuesta corrupción, por Dios, Estados Unidos, aquí no se ha analizado, aquí piensan que no hay corrupción, pero aquí en Estados Unidos está la madre de todas las corrupciones. Solamente que aquí la han legalizado, es ley, para que vea. Pero si se analiza correctamente cómo se roban el dinero en Estados Unidos, aquí hay robo, pero un descaro. Con ese poquito dinero que se roban las grandes multinacionales, el complejo militar industrial, así también como en algunas empresas privadas, únicamente el 10% bastaría inyectarlo en programas sociales en América Latina y se acabaría la migración. Así de locas están las cosas. Pero bueno, yo le traje esto para exponer responsables y cómo juegan los medios psicológicamente, cómo se convierte esta misma migración en un arma. Y los responsables
se lavan las manos. Colombia, como mercenario, como una empresa distribuidora de mercenarios y asesinos, que asesinó al señor Jovenel Moïse y que es responsable de cierta manera de lo que hoy pasa allá, apoyado por Estados Unidos. Y Estados Unidos, pero no le gustan los negritos, no les gustan los afroamericanos o los negritos. Hay que decirlo como es, no les gustan, desafortunadamente. Entonces, como ya tienen control, ¿para qué los queremos acá? Que se jodan aquí mismo, por Dios. Pero bueno, ahí está la hipocresía y doble estándar de todo esto. Yo solamente lo opine por un pedido de amigos, seguidores, suscriptores que no sabían por qué estaba pasando esto. Ahí lo tiene. Ahí lo tiene. Justamente como es, analizado, pensado, informado de cómo están las cosas y por qué están las cosas así. Así como lo escuchó. Aquí está la verdad. Aquí lo que le dije yo es exactamente lo que está pasando. Ahora, ¿que van a hacerle caso al señor Andrés Manuel López Obrador? No lo sé. Si le hicieran caso, como lo dijo él, en cuestión de 6 meses ya tendríamos a miles de personas de Centro y del Caribe trabajando. Aquellos que no tienen trabajo, aquellos que no tienen empleo. Pero acá siguen haciéndose pendejos. Y quién sabe, cuando se reúnan, a ver si lo vota todavía el Senado. Porque allí solamente votan lo que les conviene, como es ayudar militarmente a Israel para que siga masacrando al pueblo palestino. Y cosas así, pero no voy a entrar en tanto detalle. Es una locura, pero bueno, ahí tiene para aquellos que querían este video, para aquellos que querían saber por qué pasa esto. Ahí lo tiene, la hipocresía y doble estándar y esas armas de destrucción masiva llamado medios de comunicación que van creando y diseñando la crisis que necesitan para desviar la atención de los verdaderos problemas que tenemos en el planeta. Pero bueno, yo no puedo remediar nada, solamente llevarles, despertar conciencias y apoyar a aquellos que necesitan mi apoyo. Es todo lo que puedo hacer. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.